¿Qué tal, amigos? El gusto de reencontrarnos en esta nueva entrega de Valor Agregado. Hoy aquí en Casa Zorrilla hemos entrevistado al próximo ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, doctor Alfredo Frati. Hemos conversado de los principales temas relacionados a la cartera, a la institucionalidad agropecuaria, a los desafíos que tiene el sector hacia adelante, qué puede pasar con el tema impositivo, cómo ve al sector en este sentido con respecto a la capacidad de tributación, el tema dólar. Vamos a compartir a continuación la entrevista que le realizábamos aquí en Casa Zorrilla al próximo ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bueno, vamos a recibir con mucho gusto aquí en el estudio de la radio al doctor Alfredo Frati, productor agropecuario del departamento de Cerro Largo, fue dirigente de la Federación Rural, ocupó el cargo de vicepresidente de la institución, fue presidente del Instituto Nacional de Carnes durante 10 años, fue diputado además por Cerro Largo, electo ahora senador de la República y designado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Doctor Frati, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Martín. Bueno, en esta etapa estamos como aquella burga que había en Melo, nos obligan a salir y bueno, porque en realidad estábamos muy contentos con el último acto electoral, que volvimos a repetir por tercera vez la diputación y bueno, los compañeros entendieron que tenía que estar en el Senado, pero bueno, también por lógica, si el presidente te convoca porque le parece que podés aportar, bueno, con mucho gusto a partir del 1 de marzo vamos a encarar esa tarea. Mientras tanto andamos conversando y hablando a ver quiénes más nos pueden acompañar. Claro, hay una trayectoria muy larga, bueno, productor agropecuario, sí, veterinario, dirigente del sector, fue vicepresidente de la Federación Rural. Me faltó en este comentario que hacíamos en ese repaso, delegado de la Federación Rural también en la Junta del Instituto Nacional de Carnes. O sea, hay una trayectoria muy larga de mucho tiempo, muy extensa. Sí. Ayer un colega tuyo me preguntaba la vinculación con el agro y digo, bueno, desde bebé, porque en realidad yo tuve una niñez rural, después nos fuimos corriendo a Fraile Muerto primero, después a Melo. Ayer justo le comentaba a otro, digo, la primera vez que el interior profundo está representado porque Jorge Díaz y yo somos de Fraile Muerto. Bueno, por lo menos el origen de la familia, además, y fue el primer lugar que cuando mis hermanos, que son mayores que yo, fueron a la escuela ahí, en Fraile Muerto el viejo tenía una casa alquilada ahí en Fraile Muerto, y bueno, después ya nos mudamos a Melo, pero digo, el contacto en esa época no había mucho de las vacaciones por cuenta, entonces fin de semana, feriado y vacaciones, era campaña con nosotros, así que la verdad que desde siempre. Y después estudiamos una profesión que tenía que ver con eso, fuimos presidente del centro veterinario en su momento también, tuvimos la intendencia como director de bromatología y después de servicio. ¿Se imaginaba esto? ¿Se imaginaba? ¿Fue de alguna manera un objetivo? Uno en la vida siempre se va planteando objetivos, se planteó como meta decir, quiero llegar a un cargo tan importante en el Ejecutivo como es el cargo de ministro. Ministro, hay a lo largo de la historia de Uruguay hemos tenido grandes ministros, Wilson Ferreira Aldunate, Mujica fue ministro de Ganadería, o sea, ¿se imaginaba esto? ¿Se lo planteó como objetivo? No, nunca me lo planteé como objetivo. Lo que sí siempre me planteé, pero por forma de ser, que yo creo que cada lugar que la sociedad me dio, le di de punta, ¿no? O sea, y bueno, yo qué sé. Y también se ve alguna atracción por la política, porque yo cuando estaba en el liceo, me fui para campaña y mi madre me inscribió en humanística, ¿no? Cuando vine me encajaron la Ilíada y Homero 3 días y dije, no es lo mío. Voy. Claro. Pero algo había, porque nos habían hecho una encuesta y nos daba que estaba para las letras. Pero siempre me interesó, entonces intervine en todos los plebiscitos, en el 80, después en las elecciones internas de los partidos, porque me gustaba participar. Y cuando participaba, cuando entré en la intendencia, bueno, como queríamos que le fuera bien a Rodolfo, entrábamos de mañana y nos íbamos de tardecita. Y, Frati, ¿y Mujica qué significa para usted el presidente Mujica? Mujica
le pide a Orsi que lo designe a usted ministro de Ganadería. ¿Qué significa para usted Mujica? Y Mujica, ¿cómo te voy a decir? A esta altura, no sé, es como un segundo padre, porque en realidad tengo una relación hoy que va más allá de lo político. A veces cuando, siento que tengo necesidad y voy a hablar con él, pero a veces hablamos de política y la mayoría de las veces hablamos de cosas que nos gustan en los dos, de campo, de vaca, de oveja. Le pido que se ponga el auricular un segundo. Vamos a recibir al presidente Mujica, ¿qué le parece? ¿Cómo? Vamos a recibir al presidente Mujica. Presidente Mujica, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Creo que este país es el más ganadero del mundo, aunque el grueso de la gente no lo sabe. No hay país que tenga 3, 4 vacas por habitante. Que tiene casi la mitad de su suelo para pastura de las vacas. Y por suerte lo conservan bastante bien, tierras que no son arables. Y que tiene 44.000, 45.000 ganaderos, de los cuales 24, la mitad son más bien chicos, son criadores. Deben de estar de fiesta, porque tienen uno de ellos en el ministerio, que se va a acordar del destete precoz, de darle impulso, de difundir, que es a la larga lo que puede sostener a la ganadería. Recordemos que Estados Unidos, con el mayor hato ganadero, ha bajado abruptamente porque perdió la mitad de los farmes. Los criadores en general son chicos. Las multinacionales no se dedican a criar, compran terneros, los meten en un corral y los engordan. Ese mundo pequeño que nos sostiene debe estar de fiesta, porque Frati es un ganadero de alma y yo sé que no se va a olvidar de las penurias de esos 23, 24 mil criadores chicos. Por eso me felicito, y por el Uruguay, porque al fin y al cabo 40.000 obreros industriales viven de lo que hacen en 37, 38 frigoríficos, y buena parte de nuestra divisa con la que pagamos telefonitos y autos vienen de las vacas, y así sucesivamente. Por eso me felicito. Es un conocedor profundo del campo. Le doy un abrazo querido, más allá de la relación política, de un paisano de mi tierra. Suerte y hasta siempre, querido compañero Frati. Bueno, recién decía presidente Mujica, Frati acá, que además de lo político, para Frati usted es un segundo padre, Alfredo. Algo para... es una sorpresa que... Bueno, sí, me están embromando con la sorpresa esta, me cuesta bastante estas cosas. Y bueno, nada, yo también le mando un abrazo. Pero tengo claro que mi llegada nuevamente en la política y a ingresar al Frente Amplio tiene mucho que ver con Mujica, y eso no es secreto para los que me conocen. Y después, bueno, eso, durante esta cantidad de años, porque son más de 20 años que andamos en la vuelta, yo creo que hemos cultivado una amistad más allá de lo político, y sobre todo una amistad en esas coincidencias de visión de país, ¿no? Eso que vivimos en un país agropecuario, pero con cabeza urbana, que no es culpa de ningún gobierno. El tema es que la mitad de la gente está acá en la vuelta
Y ahora el censo está diciendo que hay un 4%. ¿Cómo se vos para explicarle a la gente que precisás invertir en ese 4% para que el resto funcione? Es complejo. Y es complejo convencer a tu colega también, ¿no? De esto. Yo, un poco en serio, un poco en broma, decía que tuve 10 años en la Comisión de Ganadería. Primero que nadie se pelea por ir a esa comisión. No hay disputas internas, ¿no? Cada diputado puede elegir una comisión, así que hay comisiones que son muy atractivas, que voy yo, vas tú. En esta no hay mucha disputa. Y no hubo más de 3 o 4 veces que hubo algún periodista apostado para ver lo que decíamos. ¿Por qué? ¿Es culpa del periodista? No, es la sociedad que no le interesa lo que pase ahí. Entonces, pero el país es así, y hay que entenderlo y tratar de ir cambiando lo que se pueda cambiar, y mejorando y haciendo entender. Y bueno, también hay una especie de... Hay que ser una especie de predicador con esto para que la sociedad entienda la importancia del sector agropecuario. Presidente Mujica, ¿qué se imagina usted o qué le gustaría? Imaginémonos 2030, cerrando este ejercicio del gobierno. ¿Qué le gustaría que quedara o cuál sería, digamos, o serían los grandes objetivos? Tengo entendido que ayer incluso mantuvo una charla extensa luego de que fue ya oficialmente designado Frati como ministro de Ganadería. ¿Qué objetivos debería de tener este ministerio, digamos, o este gobierno, lo que es agropecuaria, mirando 2030? Por ahora seguimos siendo un país agroexportador. Y tenemos una deuda social grande. La clase media del Uruguay tienen pocos hijos. Y donde se multiplican los hijos es en el mundo muy humilde. Dentro de unos años, el grueso de los hijos de la clase media va a tener que convivir con muchos gurises que se están criando como pueden en el mundo pobre. No es un gesto de solidaridad, es una conveniencia social atender a fondo ese mundo que está retrasado en nuestra sociedad. Pero para eso se precisan recursos económicos. Y gran parte de los recursos económicos deben de sacarse de lo que hemos hecho y sabemos hacer. De la carne, de los granos, del arroz, de cuidar el campo, de trabajar lo mejor posible y fomentar otras cosas como el software, etcétera, etcétera, pero nunca abandonar lo que sabemos hacer. El Uruguay se tiene que transformar en una especie de cabaña de los países que lo rodean, como hizo Holanda con Bélgica, con Francia y con Alemania. Tiene que vender conocimiento. Industrializar es generar más valor en menos tiempo. Y nuestra genética es un capital que hay que venderlo al mundo y a la región. Dentro de poco Brasil tendrá el mayor hato ganadero del mundo y el Mercosur en su conjunto es el mayor hato ganadero. Tenemos que vender conocimiento y genética allí. Bueno, de esa lucha tienen que venir los recursos para atender la deuda social que tenemos. Es largo el camino, más larga es la esperanza. Luchemos, porque nada va a caer del cielo regalado, saldrá de nuestro propio esfuerzo. Frati, lo vamos a liberar al presidente Mujica para ya estar conversando. No sé si le quiere mencionar algo. Yo no he hablado con él después del nombramiento. Nada, le mando un abrazo a él, a Lucía. Un abrazo. Abrazo. Un abrazo, querido. Estamos, hasta luego. Presidente, muchas gracias.
Gracias. El presidente José Mujica nos parece importante. El presidente fue Mujica, fue quien una linda sorpresa. Le pidió a Orsi que lo designara usted ministro. Sí, bueno, en realidad el que te designa siempre es el presidente, ¿no? Ayer me preguntó un colega eso, ¿usted es ministro de Mujica? No, yo soy ministro de Orsi, pero yo me considero un hombre de Mujica, que son dos cosas distintas. Acá el presidente es Orsi y después las otras cosas van de suyo. Y lo que pasa es que hace mucho tiempo que intercambiamos, yo coincido con esta visión que estaba hablando, y lo que quiero decir es, todas las fórmulas presidenciales dicen que antes de la elección que hay que crecer, ¿no? Crecer. Y bueno, y se abren muchas puertas, algunas mencionó Mujica, ahora están hablando energía fotovoltaica, sin entrar en la discusión si está bien o no lo del hidrógeno verde. Pero son todas cosas a mediano plazo. Acá lo que tenemos a mano es lo que tenemos, lo que hemos tenido toda la vida, de las hermandarias para acá. Entonces, cuando vos preguntabas esto, el 2030, bueno, Mujica lo encaró por el lado social, y por el lado pragmático, lo que me imagino que en el 2030 hayamos movido la cantidad de procreo que tenemos. Ahora, hace 40 años que estamos con el 65%. Hacemos una pausa, amigos, y ya seguimos aquí en Valor Agregado repasando la entrevista con el próximo ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, doctor Alfredo Frati. A donde vayas, cáete con un Rosés. Captura la esencia del campo. Una imagen vale más que 1000 palabras, pero una foto puede contar historias que perduran. El 9º concurso fotográfico. Con Zambrano mantenemos viva la tradición y queremos seguir compartiendo juntos la esencia del campo. Tus momentos, tu historia con la producción nacional agropecuaria. El trabajo que da vida al campo. Todo tiene un lugar en nuestro tradicional almanaque. Mostremos juntos el campo. Participá y formá parte de nuestra historia. Bases y condiciones en zambrano.com.uy. Continuamos, amigos, en Valor Agregado, y ya vamos a seguir repasando la entrevista al próximo ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, doctor Alfredo Frati. Y ahora sí vamos a meternos en el tema ministerio, políticas vinculadas al sector, luego de este comienzo que obviamente no estuvo alejado de los temas agropecuarios, donde bueno, teníamos la posibilidad de conversar también con el presidente José Mujica. Frati, Ministerio de Ganadería, ¿qué ministerio se imagina? Se dice el ministerio es considerado en muchos casos una tumba de los cracks. Es difícil mover la estructura del ministerio, no hay demasiados recursos. Bueno, ¿cómo se lo imagina el ministerio y cómo se imagina usted ejecutando en el ministerio? No te me adelantes mucho porque no hemos sumido, ¿viste? Pero bueno, pero obviamente que hay toda una etapa de transición, ver en qué está el ministerio, eso se está manejando el más alto nivel entre el prosecretario, el secretario y los presidentes. En realidad
aparentemente toda la información final va a ir de presidente saliente a presidente entrante, para que, bueno, que exista responsabilidad del gobierno en qué es lo que se entrega. Yo creo que sí, que es una tarea difícil. Creo además, eso sí lo podemos decir porque lo hemos dicho en el Parlamento, cosa que está bastante desmantelado, porque en realidad cuando se arrancó este periodo de gobierno, el Ministerio de Ganadería entró en el mismo esquema de los demás ministerios de no reponer, cuando tenía 1000 funcionarios que se iban a jubilar entre el 2020 y 2023. Muchas cosas de esas han ocurrido. Entonces, en realidad quedó un hueco. Ha entrado ahora, después el ministro había conseguido con el presidente unos 300 cargos, no sé cuántos entraron. Sé que he visto algún funcionario nuevo que ha llegado a Melo, por ejemplo. Así que algo entró, pero claramente los que te hacen llegar con este ruido de que íbamos a ser ministro, aunque no estaban confirmados, bueno, la gente se mueve, los colegas te llaman, te dicen, mira que acá pasa esto, acá pasa aquello, los gremios te piden entrevistas, algunas no hemos podido cumplir por un tema de tiempo, y además yo me fijé que hasta que no fuera designado efectivamente no iba a adelantar demasiado, porque si no genera cosas que después no se pueden cumplir, así que sí, que es una tarea difícil. Con Orsi, a propósito de lo que pueden ser recursos, o por lo menos lineamientos generales con respecto a los recursos para el ministerio. Tiene previsto hablar con Odone más adelante para, bueno, empezar a delinear y ver la asignación de recursos. Y eso está previsto, eso es clave. El tema es que precisamos tener, ¿cómo te voy a decir? Los informes de lo que está hoy, de situación, para decir, bueno, preciso acá, preciso allá. Si queremos crecer, y yo creo que lo que tenemos para crecer más a mano son los rubros agropecuarios, pero nadie es mandrake, sin inversión es imposible. Uh-huh. Yo sé que lo que está claro es que, bueno, Odone ha dicho que no es que como que las cuentas estaban ordenadas, pero que no es que sobre dinero para hacer inversiones. Por lo tanto, hay que definir qué vamos a hacer con el riego. Yo creo que eso me parece que requiere acuerdos políticos mucho más allá de... ¿Una política de Estado con respecto al riego, como quizás hubo para la forestación? Se habla mucho de riego, y en el ideario de la gente piensa que vamos a hacer muchas represas multiprediales regando cientos de miles de hectáreas. Y capaz que un día se puede lograr, pero no se va a lograr sin un gran acuerdo nacional y que sea una política de Estado, uh-huh, como tú decís, tipo como se hizo con la forestación. Porque eso no precisa ser muy especialista en el tema, digamos. Son inversiones muy importantes, ¿no? Y ahí hay que pensar, ver, además, claro, cómo hacemos para adecuar la ley, que de alguna manera vos puedas tener interés privados que les interese entrar en ese juego, ¿no? Yo, uh-huh, creo que cuando hablamos de inversión está muy bueno. Ahora yo he visto, hay una propaganda ahí que te dice que invierta en, no sé si en bono o algo así de energía fotovoltaica. Uh-huh. Me parece que está bueno que la gente pueda invertir en cuestiones del Estado, porque el uruguayo nos quejamos mucho del Estado, pero todos confiamos en definitiva en el Estado, en UTE, Antel, bueno, en definitiva... Que existe una emisión, digamos, que se le ofrezca al mercado o al privado invertir en el tema... claro, uh-huh, que adecuar para que eso permita, porque en realidad hay una ley de riego que no se reglamentó en el gobierno del Frente, no se reglamentó en este gobierno, a pesar de que todos hablábamos de riego, y tampoco, por lo menos desde la comisión, nunca sentí ¿cómo te voy a decir? Interés de los protagonistas, sí, pero en tener riego, pero nunca sentí interés de inversiones privadas para apostar en el riego. Una de las prioridades, Frati, es el tema riego, entonces. Yo creo que el riego, sí, pero la prioridad es el manejo del agua, uh-huh, para mí, personalmente, y esto habrá que plantearlo, como decís tú, con el presidente Odone, ¿por dónde empezamos? Y si me preguntás a mí, y en base a lo que decía Mujica, lo primero que quiero yo es que la gente en campaña deje de cargar agua en barril y bañarse en una palangana. ¿Entendés? Que todavía existe, aunque la gente no se dé cuenta. A pesar de que se ha electrificado mucho,
hay algunos lugares que le falta, que capaz hay que ir por estos modelos, ¿cómo te voy a decir? Que no va por cable. Sí, paneles solares. Pero yo creo que donde hay posibilidades de agua subterránea, me parece que un pozo semisurgente sería indispensable en cada establecimiento rural. ¿Cómo? Y eso no lo hemos generalizado. Había un proyecto Más Agua que quedó por el camino. No sé si ese o retomar otra cosa, pero me parece que eso es indispensable. ¿Por qué? Porque todo requiere un aprendizaje. Entonces con eso vos podés tener el agua para tomar, primero, el ser humano. Segundo, en momentos de crisis hídrica, que también te sobre algo, que no sé, ¿verdad? Que no sea solo el agua en los techos, que cuando no llueve queda sin agua, para los animales. Y por qué no empezar a regar de repente alguna parcela en el establecimiento que te sirva para momentos, yo no digo permanente, pero para momentos de crisis hídrica. Yo voy me gustó mucho esto de Orsi cuando hablaba de la revolución de las cosas simples. Estas son cosas simples, pero concretas. ¿Cómo y que se además lleva? el hombre se sienta de que al fin se están acordando. Yo creo que, y lo digo porque no involucra al gobierno que viene, porque esto no está discutido, yo creo que cada intendencia tendría que tener, o ayudado por el gobierno o la intendencia, una máquina perforadora, ¿verdad? Después tenés los radomantes que vienen, te marcan el pozo. Hay lugares que no se puede porque es muy duro y no entra. Bueno, ahí hay que buscar otra solución, pero en los lugares donde que hay, así como dijimos, bueno, en un momento dijo, vamos a ampliar la red eléctrica, y la verdad que hay, quedan muy pocos establecimientos rurales sin luz eléctrica. Bueno, yo creo que por esto también tendríamos que cada establecimiento pueda tener... Frati, ¿cómo es su relación con O'Donnell? Usted recién hablaba de la conciencia agropecuaria en la primera parte del programa, de lo que mueve económicamente el sector para toda la economía, pero bueno, desde el punto de vista de la cantidad de gente no es significativo, digamos, pero es muy importante para la economía en general del país. Hablaba de la conciencia también agropecuaria. ¿Cómo es su relación con el ministro designado? ¿Cómo te voy a decir? Espero que buena en el futuro cuando nos sentemos con las cartas arriba de la mesa. Por ejemplo, del equipo de O'Donnell, con el que he tenido más contacto con Valcorba, porque estaba en la administración anterior. O'Donnell estaba en un estudio con el cual yo no tenía relación, por lo tanto no tengo una relación anterior con O'Donnell, y bueno, pero es un ministro que lo eligió el mismo presidente que me eligió a mí. Yo creo que las personas son un todo, y seguramente no elige personas muy alejadas una de otra, digo yo, ¿no? En cuanto a la visión de país, me parece a mí, porque sí. No es que vos sos una cosa en un lado y otra cosa en otro, y yo creo que... Usted proviene del sector más votado del Frente Amplio, lo pide Mujica, obviamente que quien tiene la última palabra es el presidente Orsi, que también proviene del mismo sector. ¿Usted se considera un ministro o va a ser un ministro con peso político? Creo que sí. Yo creo que, honestamente, vos sabés que nunca me batí el parche, pero creo que tengo espalda por mi trayectoria en el sector agropecuario, y tengo espalda político por pertenecer al más votado, y porque además... por 3 veces consecutivas, que es inédito en mi departamento, me votaron para diputado. Por lo tanto, creo que respaldo político tengo. El respaldo político en el más amplio sentido de la palabra, no solo lo que le levanten la mano en el Parlamento, sino que creo que tengo respaldo político en la gente. Y esto no hay que minimizarlo en una cosa de político partidaria. También del punto político gremial. A mí me ha llamado mucha gente. Le iba a preguntar, porque usted proviene, y lo hablábamos en el comienzo, del corazón mismo de las gremiales. Fue vicepresidente de la Federación Rural, fue delegado de la Federación Rural en INAC. ¿Qué vínculo espera tener con las gremiales? Yo creo que el mejor. Porque cuando estuve en las gremiales también teníamos discrepancia, ¿no? Porque uno muchas veces dice los políticos se pelean. ¿Y qué cree que pasa en las gremiales? Muchas veces discutimos. Discutimos las marchas, si hacemos, si vamos o no vamos, cuánto vamos, a dónde vamos, cómo lo hacemos, nos juntamos o no con el PICNT. Todas esas discusiones han estado en las gremiales, ¿no? Nosotros hicimos una solo de agro el 13 de abril del 99, y después hicimos el 2002 en gremiales agropecuarias con el PICNT, que parecía imposible una cuestión del PICNT sin embargo, bueno, ahí conocí a Juan Castillo, con el que tuve la mejor de las relaciones, y la seguimos manteniendo en el tiempo. Obviamente andamos
en función y en camino separado a veces, pero la relación se mantiene cuando vos podés lograr cosas en conjunto, y ahí vos te das cuenta que aún quienes pueden estar muy distantes políticamente podés encontrar puntos de encuentro. Y creo que en el agro es donde más podés encontrar puntos de encuentro por encima de la estructura partidaria, desde mi punto de vista. Habrá que ver si eso se da, pero te digo, yo no llevo cuenta, ¿viste? No soy un tipo de los más ordenados, que anote, que tenga en cuenta. Casi que te diría que he tenido más llamadas de felicitaciones de gremialistas agropecuarios que no comparten mi orientación política que de los míos. Pues los míos ya se están por descontado, ¿no? Y con algunos que tuvimos enfrentamientos no político-partidarios desde el punto de vista de las gremiales, porque entienden que puedo ser un interlocutor válido. Entonces, a mí eso, ¿cómo te decía? En el fondo eso me tiene más contento que la designación de ministro. Pues la designación de ministro es una cuestión que lo genera una persona quien la ciudadanía le dio esa posibilidad. Y lo otro vos lo tenés que generar a través del tiempo, ¿no? Si fuera un desconocido, ¿y quién te va a llamar si te tienen que googlear para ver quién es? Claro. Pero en el sector agropecuario no soy un desconocido. Vamos a hablar ahora, bueno, el tema riego entonces queda como uno de los objetivos, digamos, para esta campaña. Bueno, hablábamos algo del tema de la estructura del ministerio. Vamos a hablar ahora en un ratito, si le parece, de instituciones importantes, caso INAC, bueno, qué va a pasar con colonización. Sí. Usted mencionaba recién a Juan Castillo, que ayer se anunció su nombre como ministro de Trabajo. Está el tema de relaciones laborales, vamos a conversar sobre esto también. ¿Qué va a pasar con la política del próximo gobierno con respecto a la exportación de ganado en pie? ¿Se mantiene libre o se van a cajonear algunos permisos? Es una pregunta. Vamos a hablar de todo esto enseguida con el doctor Alfredo Frati, que es designado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca a partir del 1 de marzo de 2025. Presentamos el certificado Hemovac. Ahora podés certificar los lotes vacunados. Un buen negocio para todos. Una vacuna certificada. Certificadohemovac.com.uy. Si vacunás, certifica Hemovac. Una vacuna efectiva. Una inyección de valor. En 1940 iniciamos el camino. En estos 80 años conquistamos el respeto de clientes y amigos. Hoy continuamos la ruta con el mismo compromiso de siempre. Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Hemovac es la vacuna contra la tristeza parasitaria que está disponible todo el año en cualquier momento. Desde que me contaron del certificado Hemovac, antes de comprar ganado, siempre digo lo mismo. Ok, lo chequeo y te llamo. Presentamos el certificado Hemovac para que puedas chequear que los animales que compras estén vacunados. Un buen negocio para todos. Certificadohemovac.com.uy. Antes de comprar, chequea. Hemovac, una vacuna efectiva, una inyección de valor. Un buen vaso de leche. Primero lo natural y toda su frescura. Primero la calidad 100% uruguaya. Primero la salud, primero el crecimiento. Primero la energía y la fuerza. Primero lo nuestro. Primero, lo primero. Por eso hay una leche para cada uruguayo. Leche con Aprole. Primero, lo primero. El uso de Anabrin puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrin, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. Continuamos, amigos, en Valor Agregado y ya vamos a seguir repasando la entrevista al próximo ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, doctor Alfredo Frati. ¿Qué perfil tiene que tener el presidente de INAC?
Bueno, sería bueno que conociera algo de INAC, ¿verdad? Y después que tenga, ¿cómo te decís? Mucho más oreja que boca, porque ahí vos tenés la industria y los productores sentados en la mesa, y yo creo que eso es una estructura muy buena. De vos todos los lunes vos estás obligado a tener una oreja del gobierno para poderle transmitir al ministro qué es lo que está pasando y para tomar decisiones de acuerdo a lo que dicen los privados, porque vos tenés la institución, pero después quien va a concretar los negocios no es el INAC, lo va a concretar los privados. Por lo tanto, bueno, y todo lo que es la discusión de relación de precio y demás, enganchando con lo que hablamos anteriormente, viste que Mujica te decía, tendremos que vender genética, cosas. Yo lo que aspiro que Uruguay sea no el mayor productor de carne del mundo, porque eso es imposible, que sea la boutique del mundo, ¿verdad? Para eso vos tenés que tener una estrategia agresiva en cuanto a los mercados y al marketing de Uruguay como un todo, como país. Por eso nosotros estuvimos muy entusiasmados cuando estábamos en el Parlamento de declarar el campo natural de interés general. ¿Por qué? Porque eso también te vende para afuera, ¿verdad? Hoy hay toda una onda retro que se va por lo natural. Va a volver sobre eso, porque eso generó, y no quiero dejarlo a este tema pasar por alto porque fue muy importante, generó mucha preocupación a nivel del sector privado esa declaración, porque se entendía que limitaba determinadas acciones que se podrían llevar adelante en una empresa agropecuaria. Yo creo que fue un error y, bueno, ¿cómo decir? La interpretación, primero que no había limitación, porque vos declarar de interés general algo no limita a nada. Es de tirar en general que te importa, vos lo que estás declarando es que te importa el campo natural. Y es al revés. Es más, por eso te digo las coincidencias, en una de los grupos que apoyaban esta idea está Uriarte, que había sido ministro de este gobierno, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque piensan que un día puede tener alguna diferenciación si los animales son criados sobre campo natural en el mundo, certificado además. Eso no es para hoy, pero es para el mañana. Es más, te digo, yo creo que una declaración que el Uruguay debía de tener hace 30 años, honestamente. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa en el futuro y si se alinean los astros, pero a mí me parecía que estaba bueno en ese sentido, y eso va conformando, ¿no? Imagínate vos cómo salta en el mundo que el Uruguay declara de interés general, o sea, Una cosa es que lo declare de interés general y otra cosa es que se diga, bueno, aquí se puede hacer tal cosa, tal otra no, tal otra sí, o sea... No, pero en la ley no había de lo que vos podés hacer o no podés hacer. Es más, la gente que estaba en AFGAP, por ejemplo, que es uno de los que trabajan estos temas, tienen pradera, otros tienen parte de agricultura, o sea, no... Evo, tener una declaración, yo creo que... Va a volver sobre eso, entonces probablemente... Que se entendió mal. Bueno, si de mí depende, sí. El tema es que, bueno, después tenés que ver qué opinan los demás compañeros, porque esto, bueno, involucra al gobierno y a los legisladores. Continuemos sobre el tema INAC. Yo creo además que esto... ¿Tiene algún nombre en la cabeza? Hubiese salido si no hubiésemos estado a 2 meses de la campaña electoral. Ahí está. Sobre eso vamos a seguir conversando seguramente en la medida de que, bueno... Todavía no. Pero más adelante, cuando arranque la gestión seguramente. No, todavía no tengo nombre en la cabeza. No tiene nombre en la cabeza todavía. Bueno, ¿le gustaría entonces un perfil de alguien que conozca? Que conozca. ¿Lo resuelve el ministro exclusivamente? ¿Quiere una persona que tenga línea directa con usted y que esté, digamos, en armonía las decisiones INAC-ministro? Normalmente... el presidente de INAC, obviamente que tiene que tener la conformidad del presidente, ¿verdad? Pero normalmente, históricamente, lo ha nombrado el ministro de turno. Esa es la realidad. O sea que yo supongo que eso no habría por qué cambiar. Claro, pero usted fue protagonista incluso de un hecho, a veces de alguna diferencia con un ministro de turno, que fue Aguerre, usted presidente de INAC, usted en la Junta impulsó que se votara, por ejemplo... el pago en tercera balanza previo al dressing, y Aguerre no se la llevó. No, eso en realidad no fue tan así. En realidad, nosotros impulsábamos eso, sí, pero en realidad lo que me acuerdo que llegué a hablar con Tabaré Vázquez en su momento,
Me dijo, ¿y qué dicen las gremiales? Bueno, pero yo me parece que es una materia pendiente. Dijo, no, si las gremiales proponen, usted compromete el voto del Poder Ejecutivo. Ahí está. El tema es que las gremiales no la propusieron. No, ahí está. O sea, usted Entonces, quiere un presidente... No se puede ser más realista que el rey. Un presidente ¿verdad? que esté alineado. Por ejemplo, Sí. no sé si está en la cabeza o no, que es delegado actual de la Comisión Nacional de Fomento Rural en Irak, Mesa. Sí. ¿Puede ser un candidato? Bueno, yo creo que están todos ahí en la órbita, pero con Mesa tenemos buena relación. Ujú. Y me parece que ha sido buen delegado de la gremial. Pero eso no quiere decir que vaya a ser o que esté en el radar de ser presidente. Sí que tengo muy buena relación. Bien. Exportación de ganado en pie. Sí. ¿Qué idea tiene usted con respecto al tema de exportación de ganado en pie? Que vino para quedarse, que es una válvula de escape y punto. Lo que no quiere decir que nos transformemos en una estancia turca, ¿verdad? O sea, eso de... No, ahora vas a ser ministro, lo pensaba cuando estaba en INAC. ¿Pero O qué sea, significa eso? ¿Que ustedes piensan regular, por ejemplo, la emisión de permisos? No, pero digo... No, cuando uno tiene dudas sobre algo tiene que exagerar el ejemplo. En el Uruguay, ¿es viable exportar 1 millón de terneros? ¿Sí o no? Yo creo que no. Yo no quiero ese país. Bueno, entonces, ahora, lo que ha pasado hasta ahora no ha pasado. Entonces, no nos imaginemos cosas que no han pasado. Hasta ahora ha sido fluido. Y bueno, a veces puede haber una demora o algo. Este año en vamos a algún permiso. tener 350.000 exportados. Hubo un momento que se llegó a 400.000. Sí. O sea, 400, 500.000 es un número viable. Obviamente 1 millón en 3 Bueno, es mucho, pero... Bueno, porque también tenés que contemplar lo que pasa en tu país. No hay ningún país en el mundo que sea absolutamente liberal. ¿Qué quiere decir eso? Que vos tenés que cuidar. Entonces Pero usted no descarta yo no puedo tener que- dejar la industria sin animales para faenar. Pero usted no descarta entonces tener que en algún momento regular o cajonear algún Yo permiso. no como descarto pasó. nada, porque yo lo que digo es que yo hace años que le copié una frase al negro Lescano. Yo no quiero un gobierno interventor, pero distraído tampoco. Entonces, si hay gobierno, no es que cada uno haga lo que le parezca, ni que sea todo infinito. Las cosas todos los países en el mundo tienen su regulación. Vos vas a Estados Unidos, acá que a veces discutimos mucho, se discutió, ¿te acordás cuando inventó a Guerra los temas de de cambiar de un cultivo a una rotación por pasturas verdes? Sí, el plan de uso y manejo de suelo. Bueno, en Estados Unidos, en el estado de Iowa, si vos querés plantás maíz, vos plantás maíz. Querés plantar trigo, tenés que ir por otro lado. Porque está regulado. Entonces, estamos llenos de regulaciones. Mucho, pocas, y no sé, tantas como las que el país precisa. Yo creo que el Uruguay no precisa más regulaciones porque con la institucionalidad que tenemos es muy fuerte y puede accionar los recursos que le parezca interesante. Dice, va a intervenir en el precio. Y no. Pero ahora, ¿sabes imagínese- qué? Nosotros inventamos el asado del Pepe. Pero porque, claro, pero la gente bueno, tiene que tener certeza, Frati. O sea, el productor que está en Fraile Muerto. que le ponga nomás. ¿Y qué va a hacer? ¿Lo Que le deja ponga. entero al ternero o lo castra? Ah, bueno. Porque, ¿qué va a hacer? Eso Porque una no vez- sabe si capaz que usted un día se levanta con ganas de que No. se va y otro día dice Conmigo no pero- hay eso de que me levanto un día. Yo me levanto todos los días con la misma cara. No, y pero no le tengo pregunto días... en una ¿Vos sabés buena. que eso... No, pero te digo... La gente necesita tener en campaña me dice certeza. como yo, no, fulano hoy no se le puede hablar porque recién se levantó. Digo, mira, eso los viejos de antes se levantaban al Lunau, que había que tener mucha plata para eso. Los normales no hay de alunau. Te tenés que levantar, buen día, buenas tardes, y con la mejor onda para encarar el día si vos trabajás con más gente. Quiere decir que no existe eso. Para usted la exportación es una herramienta, y le insisto sobre Sí. esto porque es un tema, y ahora lo vamos a hablar de Sí. otra cosa, que es la concentración de la industria. Para usted la exportación entonces es una herramienta que Sí, se va a mantener. Sí. Digo porque ya se ha mantenido. La gente, yo no sé por qué se imagina cosas que no han estado planteadas. ¿Entendés? Yo sé, mientras el Frente no llegó al gobierno, te podía imaginar, ¿no? No, pero ¿Te acordás ¿cómo que que- hablaba a que ver? iban a llevar a los niños para Cuba? Bueno, no pasó. No, pero Frati, entonces acá no- ahora acá- tampoco no, va a pero aquí no pasar. estamos hablando de llevar los niños No, a Cuba. no, pero aquí pasó. ¿tú escuchaste eso o no? Sí, claro que sí. bueno, entonces, Pero aquí pasó. lo que digo es, Aquí pasó, Frati, no siendo imaginemos ministro cosas... Tabaré Aguirre del Sí. Frente Amplio que cajoneó permisos. O sea, no salían los permisos. Bueno, no es un tema que hay Bueno, que irse
Y capaz que 60 años para atrás, para citar un capaz que ejemplo. entendió que en algún momento estaba demasiado, por eso que yo te digo, y entendió que había que... pero no prohibió ninguna exportación. Capaz que la dilató alguna en el tiempo. Y bueno, y esas son de las herramientas que puede usar este y cualquier gobierno, por lo que te dije anteriormente. No puede pasar cualquier cosa, porque eso es anarquía. Y si hay gobierno, hay gobierno. Por Y eso... los gobiernos tienen que velar por el interés general. Y está muy bien la exportación, mantiene el valor, pero tampoco estoy de acuerdo. Viste que Mujica decía ahí, el 40% de la mano de obra industrial depende del sector agropecuario. Sí, claro. Bueno, es lo que hace mover todo el país. Entonces, no es cuestión que nos comemos toda la torta de uno. La torta hay que comerla de a pedazos y irla compartiendo con los demás, que creo que es una diferencia. No hay que esperar que la torta crezca para repartir, hay que ir comiendo y repartiendo. Y en ese sentido es que nosotros vamos a seguir un lineamiento que no es nuevo para este ministerio, que es lo que intentó hacer el Frente Amplio en los gobiernos anteriores. ¿Qué posición tiene usted con respecto al tema concentración de la industria frigorífica? ¿Qué visión tiene si mañana, bueno, hoy se cumplen los 200 días del tema del negocio de la venta de los activos de Marfrig Minerva? Hay que ver qué pasa ahora con el Ejecutivo, si ratifica el fallo de la comisión que fue contrario 2 veces al negocio. ¿Qué visión tiene sobre eso? Aclaremos, le echaba agua a la leche, ¿no? Dijo el Vasco. Sí, entonces, yo estoy hablando hoy, estaba ministro designado, pero no estoy en funciones, por lo tanto sigo siendo diputado de la Comisión de Ganadería. En base a eso tengo derecho a hablar porque esto se discutió ahí. Sí, y mi opinión ha sido siempre la misma. Sí, pero capaz que si esto pasa al TCA, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, bueno, le cae a usted a partir del 1 de marzo. Yo lo que creo es que ni nacional ni extranjero puede tener en este país, en otro país no sé, en este país cerca de la mitad de la faena, porque ahí tenés una posición dominante. Diga el Tribunal de Cuentas, el Contencioso Administrativo, o Dios, es así. ¿Entendés? Hay cosas que son contrataciones de la vida real, no es una cuestión. Hay cosas que son técnicas y hay otras que no son técnicas. Para mí, además, ¿cómo te voy a decir? Lo dije en el Parlamento, además, ¿no? No sé cómo tuvimos 6 meses para entender que si eso pasaba había una posición dominante. Si habíamos estado 6 meses para comprar un frigorífico porque era grande, como el de Goss, después cuando querés comprar 3 o 4, ¿qué vas a estudiar de vuelta? Bueno, o sea, mi posición es la misma que he tenido siempre en ese sentido. Y esto, no estoy hablando de la extranjerización, que eso es otro tema, ¿verdad? Yo creo que, bueno, no quiero entrar en ese tema, pero digo, la verdad que lo que no le conviene... yo no te digo al sector, en contra de la extranjerización, no, imagino que no está, porque no, para nada. La llegada de los grupos brasileños se dieron durante el gobierno del Frente. Para nada, porque además es diferente a la tierra, ¿verdad? Porque lo que yo digo es, un frigorífico es como un edificio, ¿no? Bueno, el 85%, más los salarios, más la luz y el agua, eso queda todo en el país, porque tenés que pagar el ganado que queda acá, la luz, el agua y los salarios. Por lo tanto, lo que se puede extranjerizar o ir las ganancias a otro lugar es muy poco, es un 3, un 4, no sé, un 5%. Sí, la rentabilidad que tenga el negocio. La rentabilidad que pueda tener el negocio, que también es bueno aclarar para la gente, porque dice, ¿cómo se la llevan? Bueno, sí, lo que pasa es cuando tenés un negocio grande, las ganancias son grandes, pero los porcentajes, aún en las mega empresas internacionales, no andan mucho más del 4 o 5%, esa es la realidad. Y para el Uruguay, los frigoríficos son una mega empresa, quiere decir que no hay que imaginarse que se llevan... Carne importada, recién yo le preguntaba sobre el tema de exportación de ganado en pie. Carne importada, ¿qué visión tiene sobre eso? ¿Se mantiene? ¿Es un elemento que permanece, digamos, como una herramienta para evitar subas a veces en el propio mercado interno? Bueno, sí, lo único que creo que nosotros le tenemos que exigir a las carnes importadas lo mismo que nos exigen nuestros compradores para las carnes que exportamos nosotros. Tiene que tener los análisis correspondientes, ¿verdad? Y bueno, pero si eso sirve para abaratar, como nosotros tenemos una buena exportación y exportamos casi el 80% de lo que producimos,
Bueno, puede ser también, así como la exportación de ganado en pie, una válvula para regular algo en lo interno. El productor, sí. Al final del día es medio, ¿cómo te voy a decir? Una cosa como no abarata mucho. Lo que termina ocurriendo que queda por el camino, ¿no? Entre el que importó, el que vendió, pero bueno, no hay por qué estar en contra tampoco. Ya vamos a hacer una pausa y vamos a hablar ahora en un ratito de colonización y de otras cosas más. Yo le preguntaba por la exportación de ganado en pie. ¿Importar ganado en pie, como se ha planteado, que la puerta sea de vaivén? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por todos los temas sanitarios a mí me parece absurdo. Ahora, bueno, capaz que después viene el presidente de la República y dice que sí. Pero tú me preguntas mi opinión hoy como diputado integrante de la comisión, yo no estoy de acuerdo con la importación de ganado en pie. Estamos conversando con el doctor Alfredo Frati, próximo ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Hacemos una pausa y ya seguimos aquí en Valor Agregado. Las mangas, cepos y alambrados Clipex aumentan la eficiencia, rentabilidad y seguridad. Soluciona con nuestro servicio llave en mano y financialo hasta en 5 años. Invertí en bienestar. Clipex.com. Elimina el Saguaipé en todos sus estadios evolutivos. Reduce el número de tratamientos en el año. Tricla Max, único en el mundo. Elaborado en Uruguay. Producto de Nutritec. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más, consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. Bien temprano, cuando la tarea llega antes que el sol, algo ilumina tu camino. ¿Lo sentís? Es como un motor interior que te da fuerza, que te conecta con lo que sos, con tu proyecto de vida. Ese motor se llama pasión. ¿Lo sentís vos? Lo sentimos nosotros. Por eso conectamos también. Interagrovial, John Deere. Conectamos con tu pasión. Agro, forestal, construcción. Presenta Estel para su promo válida hasta el 31 de enero. Con la compra de tu bordeadora o desmalezadora a nafta Estel, te llevas una sillita cooler de regalo. Respalda Epicentro. Continuamos, amigos, en Valor Agregado y ya vamos a seguir repasando la entrevista al próximo ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, doctor Alfredo Frati. Relaciones laborales. Frati, bueno, ahora te contesto, pero déjame decirte una cosa antes de lo que hablamos reciente, ¿no? Sí. Cuando tú me preguntabas, no importación de ganado en pie, estamos plantados hoy, ¿no? La política y el mundo es dinámico. Dentro de unos años no sé lo que va a pasar, ¿no? Claro. Lo que yo estoy diciendo es hoy. Después del transcurso del gobierno y de los acontecimientos internacionales, que cada vez son más cambiantes, uno no sabe lo que va a pasar. Porque capaz hay alguna negociación que eso ayude. Hoy yo encuentro que es negativo. Punto y aparte. Relaciones laborales, ¿qué era que me quería preguntar? Relaciones laborales. Bueno, hoy está el tema planteado a nivel del Ministerio de Trabajo, las negociaciones FOICA, cámaras frigoríficas, Ministerio de Trabajo, es un tema que se resuelve y lo tiene este gobierno en agenda. ¿Qué escenario vamos a tener a partir del 1 de marzo de 2025 con respecto al tema de relaciones laborales? ¿Qué se imagina usted? No sé por qué tendría que cambiar, pero bueno, a lo que ya está. Lo que sí yo le reconozco a Juan Castillo es una gran capacidad de negociación, enorme te diría. Pero bueno, después de estar en la cancha se verá, pero no hay que imaginarse
una cosa muy diferente a lo que ha venido pasando, y si no queremos comparar con este gobierno, con los 15 años de gobierno en el frente. Yo creo que las relaciones laborales, me parece a mí que no van a cambiar demasiado. Lo que sí te digo es, a mí me ha tocado en este periodo, estando en la oposición, de tratar de mediar entre la FOICA y los frigoríficos, ¿no? O decir, yo qué tendría que ver, yo no tenía nada que ver, pero podía ayudar, porque en esto vos lo que tenés que, me parece a mí, o lo que intentamos hacer en este periodo, es echar aceite para que se acerque la parte, porque cuando hay un problema, un conflicto entre la FOICA y la industria, el empleado pierde porque pierde salario. Claro, pero y la industria pierde, bueno, por todo lo que ya sabemos, y cuando vos sumás, pierde el país. Entonces tenés que tratar de que haya el mínimo de conflicto posible. Uh-huh. Y bueno, pero vivimos en un país en el cual la gente se puede expresar, y este es un derecho inalienable que tienen los trabajadores. No va a depender naturalmente el tema no depende el tema de las relaciones laborales del Ministerio de Ganadería. Pero no. en el arranque del programa teníamos la oportunidad de escuchar al presidente Mujica, y hablaba de ese pequeño productor. Sí. Ese pequeño productor que hoy, después de muchísimo esfuerzo, logra engordar un camión de vacas. Sí. Llega al frigorífico y ese camión de vacas pega la vuelta para el campo porque se encuentra con un paro sorpresivo de la FOICA. Y tiene que esperar de nuevo 45 días para poder embarcar, y naturalmente financieramente lo mata y productivamente lo recontra complica porque está con un campo chico. O ese lechero que se encuentra un día, que ordeña 40, 50 vacas, que gana menos probablemente de lo que gana en promedio un funcionario de la industria láctea, y un día se encuentra con un conflicto de la industria que lo obliga a tirar la leche. Es horrible. Pero eso está pasando hoy. O sea que pero porque esté pasando hoy. Claro, pero porque esté pasando hoy. Espero que no tengamos ese problema. Claro, y cómo se evita, cómo se plantea, digamos, eso yo creo que hay que tener mucha capacidad de diálogo, y de ahí, por eso yo destaqué esa faceta que me parece que el Castillo tiene esa posibilidad. Ahora, es como todo, vos podés tener, ¿cómo te voy a decir? Sacá de ese ámbito, vos podés tener el mejor jugador de fútbol, y a veces anda y a veces no anda. Es así. Nadie está en contra del derecho de huelga. Bueno. Pero existe una conciencia suficiente del esfuerzo que tiene y de la situación que genera todo esto, y que terminan pagando a veces terceros en ese tipo de situaciones. No sé, porque viste que todas las que tiene que ver con el agro, hay poca comprensión desde el lado urbano, porque somos un país agropecuario pero con cabeza urbana. Entonces eso va en el mismo paquete. No, es probable que la mayor cantidad de los ciudadanos no visualicen, inclusive los que trabajan en la propia industria, no visualizan el problema que le causan al tercero, que no es el que está en discordia, por eso no tuvo nada que ver en el lío. Y si se cansa y un día dice no ordeño más las vacas, bueno, seguramente sí, la industria se va a quedar sin leche, y por lo tanto se va a quedar sin trabajo. O el que está atrás de las vacas, en Fraile Muerto dice largo todo. Y él es un hilo muy finito y complejo. Lo estamos viviendo hoy en Coleme, no está de paro, pero te quiero decir, ha tenido conflicto. Bueno, nosotros también ahí en este periodo hemos tratado de hacer lo posible de hablar con la directiva, de hablar con los empleados, de explicarle, en esta industria es diferente a otra industria con más espalda. En esta, si le causa algún daño, lo más probable es que vaya al cierre. Uh-huh. Pero bueno, piensa que, a veces se entiende esto, sí, y a veces no. Pero es muy difícil de entender a quien está peleando por su derecho ¿cómo te decía? El daño no pensado, porque nadie piensa en castigar al pequeño o mediano productor, que generalmente no participa de ese negocio, ¿no? Porque hay muy poco pequeño productor que embarca frigorífico, también hay que decirlo, ¿no? Yo hace unos días saqué a un productor de durazno, sí, que pegó la vuelta al camión con las 25 vacas. Sí. O sea, hay de todo. Pero, o sea, sí, capaz que... Hay de todo. Sí. Piensa que se tiene que mantener el tema de la no ocupación de los lugares de trabajo, de los no piquetes, lo que se aprobó en la LUC. Bueno, yo creo que eso yo no lo he visto que esté en discusión. Por lo tanto, lo que no está en discusión no voy a discutir.
Por ahora eso está vigente y habrá que ver en el nuevo gobierno qué es lo que hay que rever o cambiar y qué es lo que hay que dejar. Pero yo no me puedo adelantar a una cosa que no está planteada. Ni lo vi planteado tampoco como decía, en los programas de gobierno. El Ministerio de Ambiente, ¿cómo se imagina articular con el Ministerio de Ambiente para que no aparezca una superposición de algunas cosas que plantea Ganadería, plantea Ambiente, que es un ministerio relativamente nuevo? ¿Cómo va a articular ambas carteras? Y bueno, sí, tenemos que sentarnos con Ortuño y discutir. Ayer hablábamos de eso, que hay muchas cosas que son colindantes entre el Ministerio de Industria y el Ministerio, de Medio Ambiente y Ganadería. Y eso es una discusión que está planteada, yo te diría, a nivel mundial, ¿no? Hasta dónde va la producción y los daños que pueda causar el medio ambiente, hasta dónde va la protección del medio ambiente que no deje de producir alimentos. Y bueno, ese es un forcejeo que se está dando y uno lo ve a nivel mundial, ¿no? Y bueno, y esa discusión la vamos a tener en el gobierno y en la sociedad, y se habrá que decidir en lo que podamos coincidir. ¿Colonización va a volver a comprar campos? Bueno, que si no vuelve a comprar campos no tiene razón de existir desde mi punto de vista, ¿verdad? Porque para cobrar renta pone una agencia y está pronto. Yo lo que creo que colonización es una muy buena herramienta. Y acá no estoy discutiendo si se la usa bien o mal, porque esa es otra discusión. Yo digo, la herramienta colonización, sí. Y creo que fue muy malo que se le haya sacado toda la plata a colonización, aunque en la rendición de cuentas está estipulado que hasta 15 millones de dólares, si el instituto deseara comprar campo, le tiene que dar el Ministerio de Economía. Eso está y nadie lo ha cambiado. Si no lo cambiamos nosotros, existe esa posibilidad que seguramente puede ir en conducción a esto que dijo Orsi de esas 25.000 hectáreas para la lechería. Pero en realidad, aparentemente ahora habría alguna dificultad porque la plata está en un fideicomiso y demás. Lo que a mí me dio mucha pena cuando ocurrió es cuando se le sacó los recursos genuinos que tenía colonización, que no es pedir la economía, porque ahí se embarulla y la gente dice ¿por qué el dinero de doña María de OGC tiene que ir para comprar campo para solucionar este problema? Que era del negocio de las transacciones agropecuarias, que iba un porcentaje y eso era el mayor ingreso de colonización y eso le permitió comprar la cantidad que compró. Creo que hubo un periodo que compraron como 50.000 hectáreas. Bueno, eso cayó en este periodo de gobierno. Estuvimos en contra, pero perdimos, porque en un país democrático mandan la mayoría. La mayoría entendió, destinó a otra cosa. Aparente esa plata, yo decía, vamos a volver a la ley, y alguien me decía, bueno, pero esa plata fue un fideicomiso por el tema de los asentamientos. De los asentamientos. Y bueno, entonces está difícil retornar, pero yo creo que eso no va a durar toda la vida, que en un futuro tiene que volver. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que al César lo que es del César. Entonces, si ese es un dinero que se genera en el agro, qué mejor que el vuelva a poco agro. Ahora vamos no le a hablar, estás pidiendo a rentas generales, te estás ¿cómo te voy a decir? Regulando a ti mismo. De acuerdo a los negocios que haya en el sector agropecuario, va dinero para comprar campo y atender necesidades o de tamaño o de escala. Yo creo que el país se debe una revisión como la del CIDE, cuando estaba Wilson, que se decía cuál es el tamaño mínimo para vivir dignamente en el sector agropecuario, para no mentirnos, ¿no? Y creer que te dan 50 hectáreas y te volviste estanciero. Y eso confunde al ciudadano y confunde a veces a uno el que está en el campo, porque el que no te tuvo, si vos le otorgás, le parece que ahora va a vivir como el patrón que conoció, que tenía 1000. Bueno, y no es así. Entonces, está bueno que nos concienticemos en ese sentido y que además eso se entienda desde la política de colonización, que creo que tiene que ir mucho más por el apoyo para dar dimensión al que no tienen. Y sobre todo en la lechería, que la mitad son campos arrendados, capaz que es un apoyo para darle escala. El problema es el minifundio y no el latifundio. Exactamente, el problema es el minifundio. Ahí está. Y además, imagínate que se dice, y es verdad que va quedando poca renovación, ¿no? Entonces, pero es una cosa lógica, porque vos decís, el tipo tiene un tambo y vive ajustado y quedan los hijos
Y si no tiene cómo agrandarse, ¿cómo se va a quedar? Y tiene dos o tres hijos y se tiene que ir. Obviamente. Yo lo que creo que nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para que tratar, no, ¿cómo te decir? Que el que quiera quedar puede hacerlo. Porque tampoco estoy de acuerdo con eso, que si es que se tiene que quedar por la... No. Cada uno, vos podés tener un paso acá, pues sí. No, yo voy a trabajar en radio. ¿Por qué? Y porque me gusta el cucurucho. Perfecto. Ahora, si optara por quedarse, que tenga espacio. Y condiciones. A carretera. Lo conozco porque me pasó, lo conozco. Bueno, le dije a Lustenberg, vos, esto que de los médicos rurales, lo votó el Parlamento por unanimidad, después Cipriani se le ocurrió que no marchaba. Y ¿sabes qué era? Era una experiencia piloto para dar una señal. ¿Y sabes qué? Vos que estás en un pueblito chico y separado del departamento, como Arévalo, en Cerro Largo, que es lo más trasmano que hay del departamento, creo yo, vos me importás también, igual que el que vive en Melo. Bien, le voy a preguntar ahora por el tema vinculado, vamos a entrar en un ratito en la parte, ¿qué visión tiene con respecto a la tributación del agro, el tema trazo cambiario? ¿Qué escenario deberíamos de tener a partir del 1 de marzo de 2025? ¿El programa de la mosca de erradicación de la mosca de la bichera sigue o no? Y no sé, cuando tengamos la información en qué está del ministerio podemos conversar. No lo sé. ¿Tiene alguna política en particular para el rubro vino en la cabeza? No, eso está para discutirse qué es lo que se puede hacer con el rubro vino. Y lo primero es sincerarnos. ¿Qué es sincerarse? Y sincerar es decirle a la gente lo que uno está viendo en el mundo. Acá hay espacio para la carne y la lana ultrafino. Y en el medio no hay espacio. En el mundo. No es que me guste más o me guste menos. Y creo que no hemos llegado a esa etapa. Y seguimos insistiendo en buscarle alternativa a cosas que, lamentablemente, porque no es una cosa deseable, en el mundo no se está viendo. ¿Qué línea se maneja? ¿Qué línea se imagina y piensa manejar en su gestión? Y bueno, ojalá que tengamos un niña que yo creo que ha trabajado muy bien en el arroz, en algunas cosas de la granja también, y en la ganadería poco y nada. Y a mí me parece que ahí hay que ponerle mucho más pienso. ¿Tiene algún nombre en la cabeza? Y por ejemplo, la otra vez llegó la línea al Parlamento y yo pregunté ¿qué se está haciendo? Ya que hablamos de riego, ¿no? De riego de campo natural. Me contestaron, no, se está trabajando. Hay un ingeniero en Tacuarembó allá. ¿Un ingeniero en Tacuarembó trabajando? No. En realidad, estará haciendo mucho esfuerzo, pero eso no. El línea tiene equipo fuerte, ¿no? A mí nadie me ha dicho hasta ahora, concretamente, si es rentable o no regar campo natural, por ejemplo. ¿No? Estamos hablando de riego, sí, bueno. Te digo más, y esto es tan viejo como el agujero del mate, porque cuando estuvimos en la agropecuaria, en el plan agropecuario había aquel Pereira, ¿te acordás? De presidente. Y estuvimos por inventar de regar un pedazo, a ver qué da, porque hay una cañada, después el caudal no daba, de regar un pedazo a ver qué pasa, porque algunos agrónomos te dicen que no da, otros te dicen que puede ser, y otros te dicen que sí. Capaz que no da si es con bomba, capaz que puede dar por declive, no sé, pero digo, para eso tenemos que estudiar, y como es otra cantidad de cosas. ¿El plan agropecuario cómo lo ve? Que me lo mencionó al pasar ahí. Y el plan agropecuario yo creo que hay que repensarlo, me parece. ¿Qué es repensarlo? ¿En qué sentido? Y bueno, porque me parece que recoge mucha información, que tiene técnicos calificados. Lo que yo creo es que me parece que la extensión rural que yo tengo en la cabeza va el productor entrando en los establecimientos, más que las charlas que se puedan dar, que son bien importantes. Hace poco hubo había como en La Valleja, había como 100 personas, una charla del plan con que tú hablabas, con Mesa. Me parece que eso hay que seguirlo haciendo, pero creo que hay que ir más. ¿Tiene algún nombre para servicios ganaderos? No manejo ningún nombre todavía. Y además, la verdad que ahora que está designado el subsecretario. ¿Cómo se lleva con Carámbula? ¿Se conocían de antes? ¿Bien? Yo digo, obviamente que se llevan bien, pero ¿tienen un vínculo de antes? No, va.
esporádico. Yo recuerdo que estuve una vez en la Intendencia de Canelones por el tema del matadero móvil, y él estaba en una repartición de la Intendencia que tenía que ver con el área rural, y ahí tuvimos, digamos, el primer encuentro, y después de ahí para acá, bueno, cada uno se sigue la trayectoria por estos medios nuevos que tenemos, pero y estos días sí hemos estado conversando. Hoy seguramente nos vamos a juntar nuevamente y bueno, en realidad cuando manejemos los nombres los vamos a conversar, porque también es un hombre que conoce el sector agropecuario. Hacemos una pausa, amigos, y ya seguimos aquí en Valor Agregado repasando la entrevista con el próximo ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, doctor Alfredo Frati. Presentó Estil para su promo válida hasta el 31 de enero. Con la compra de tu bordeadora o desmalezadora a nafta Estil, te llevas una sillita cooler de regalo. Respalda Epicentro. Buen vaso de leche. Primero lo natural y toda su frescura. Primero la calidad 100% uruguaya. Primero la salud, primero el crecimiento. Primero la energía y la fuerza. Primero lo nuestro. Primero, lo primero. Por eso hay una leche para cada uruguayo. Leche con Aprole. Primero, lo primero. Los que saben de rodamientos, eligen Luxi. Todos los rodamientos para el agro, industria y transporte. Con el respaldo de Grupo Ayala. Olvídese de todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Prepárese para una auténtica revolución. Llega Exolt 5%, la mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Por su gran desempeño, resulta muy eficaz incluso contra las garrapatas multiresistentes. Con una acción rápida y poderosa, Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5% es un fuerte aliado en la lucha contra otros parásitos externos como la mosca de los cuernos, el verne y el gusano de la bichera. Es una solución completa, fácil de aplicar y su uso es completamente seguro, sin efectos secundarios. Sea parte de una nueva era, donde los parásitos externos son cosa del pasado. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería, comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec. Continuamos, amigos, en Valor Agregado y ya vamos a seguir repasando la entrevista al próximo ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, doctor Alfredo Frati. Bueno, vamos a encarar el tramo final de la entrevista. Frati, hemos estado en estas últimas semanas con estos temas, dos fondos que se transformaron, estas herramientas, en una opción para que gente de fuera del sector invierta en la ganadería. Bueno, la situación ya conocida de Grupo Larrarte, de República Ganadera. ¿El gobierno tiene que estar más presente? ¿Tendrían que existir mayores controles del gobierno o es un tema estrictamente de privados? Yo creo que se nos escapó la tortuga, y yo soy parte de esto, porque primero, viste que hay toda una cosa de que público, que privado, que el privado es más eficiente, que lo público es un desastre, y en definitiva todos somos ciudadanos del país, legisladores, y todo te va afectando. Entonces decís, bueno, este negocio entre privado nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Yo me doy cuenta
Nada que ver, no, tenemos que ver. Porque ¿qué pasa? Una herramienta que puede ser muy positiva, yo creo en la inversión del privado, es que gente que tiene un ahorrito y está en la ciudad y no ha visto vaca más que por foto, pueda invertir en el sector agropecuario. Porque si decimos que precisamos inversiones extranjeras, ojalá tengamos inversiones nacionales. Como dije al principio, esto que está pasando con la fotovoltaica, a mí me parece eso fantástico, que el ahorro nacional tenga donde canalizarse. Bueno, pero eso quedó en eso y no hay ningún control de nada y pasa lo que pasa, que ahora explota y no se sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, yo no quiero que exploten más estas cuestiones. Para eso tiene que tener algunas regulaciones, así como se regularon los bancos para que no exploten, ¿verdad? Y el Banco Central tiene algunas regulaciones, no por ser regulacionista, no, es por dar garantía que si alguno pone el ahorro en determinado banco, no se va a levantar un día y decir, no hay nada. Bueno, lamentablemente nos pasó esto y creo que es responsable el gobierno y los legisladores de no pegarle grito a tiempo, porque quedamos en eso, ¿no? Se ha cultivado mucho eso, ¿no? Y este es un ejemplo bien claro, como no siempre lo privado es eficiente. A veces sí y a veces no. Y al público le pedimos que siempre sea eficiente. A veces sí y a veces no. Está bien, el público maneja dinero que no es de él, ¿verdad? Que es de la ciudadanía. Entonces hay que ser más cuidadosos. Pero, ¿cómo te decía? En definitiva, lo público lo manejan también seres humanos que tienen la misma virtud y defecto que el que está en la actividad privada. Hablemos del tema impositivo. Se dijo en el debate, no se van a aumentar impuestos, pero también en septiembre, cuando estuvo Orsi y usted estuvo allí y estuvo Done en el marco de la Rural del Prado con la Asociación Rural, se dijo, no se puede asegurar esto porque va a depender un poco del escenario que le pueda llegar a tocar enfrentar al gobierno de acuerdo a distintas variables. ¿Qué visión tiene usted con respecto a lo que es hoy la tributación del sector agropecuario? Y bueno, yo creo que no debería haber más tributación del agro de la que hoy tiene. Pero no tenemos esa foto que dijo Done y el presidente cuando tuvimos la ARU. ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo seguimos para adelante? Hay un ruido, escucho yo por lo menos, de gente inclusive vinculada al sector agropecuario, de las grandes explotaciones y además de estas cuestiones, si no tendrán que aportar algo. Pero honestamente no está planteado en el programa, no está planteado el tema de impuestos y tampoco en el agro. Ahora yo no puedo determinar lo que va a decir el ministro de Economía una vez que tengamos la foto de cómo está el país. El Frente Amplio... Yo sí te digo, te puedo adelantar. Para mí es una preocupación y una cosa que lo vamos a plantear y bueno, me dirán que sí o que no, pero tengo la obligación de plantearlo, que es lo del 1%. Pero bueno... Plantear eliminar el 1%. Bueno, o buscarlo de otra manera, porque lo que ha pasado ahí... Esa devolución a través del certificado del BPS... A mí lo que no es la mejor opción, cree usted. A mí claro, a mí lo que me preocupa más de eso no es tanto la tributación, sino que del mediano al chico casi ninguno se hace de esa plata. Cuando vos tenés un equipo de contadores que te ayuda, todos esos cobran y van a pagar la impositiva. Los demás nunca cobramos nada del 1%. Entonces queda bollando por ahí esa plata en la intendencia. Bueno, yo creo que eso no es justo. A mí me parece que eso debería de tener un canal en que el chico también se haga. Hubo un proyecto en el Parlamento que no estaba mal, que era que la Intendencia te abriera una... Digo, porque esto se planteó en el diputado, se votó, pasó al Senado y durmió, pero era que se abriera una cuenta corriente con el 1% para todos los productores, ¿no? Y entonces ahí vos tenías una cosa mucho más concreta. Podrá ser eso, podrá ser otra, porque digo, si en definitiva hay una devolución, yo no veo cuál es el problema de que de repente, si vos le estás exonerando, pases de directo a la intendencia, porque hay que reconocer que es 1% a la intendencia le importa mucho. Claro que ahí hay todo un lío habrá que hablar con el Congreso de Intendentes por el tema de la autonomía municipal y todo eso, un lío más grande. Lo que sí digo
y que hay que prestarle atención. Primero, por una cuestión de justicia. Si va a devolver, hay que devolverle a todo. Entonces tenemos que buscar la manera que el chiquitaje también se haga de la devolución del 1%. ¿Qué piensa de los impuestos ciegos? Bueno, patrimonio, primaria. Bueno, no, eso hay que preguntarle a O'Donnell. La verdad que no tengo... Me parece que tampoco podemos no pagar nada. No, le pregunto porque... Bueno, no, digo porque... el impuesto no es una cosa linda ni agradable, es eso, es una imposición. Y bueno, no puede haber ninguna actividad en el país que tenga cero imposición. Bueno, será mucho, será poco. Todo el mundo critica los impuestos ciegos. Un impuesto ciego, suponete, ¿no? El IVA, ¿verdad? ¿Quién más paga IVA? Los que ganan menos, ¿no? Y este gobierno que dijo que no iba a subir impuestos, lo primero que hizo fue sacar 2 puntos de beneficio que había en la tarjeta, diciendo que la tarjeta la usaban solo los ricos. Y hoy cualquiera tiene tarjeta. Bueno, eso es lo que hay que atender. Todo lo que se pudiera bajar en el IVA me parece que estaría bárbaro. ¿Qué espera con respecto al tema política monetaria, dólar? Yo espero que tengamos una política... Bueno, primero, hoy no es que la oposición diga, ¿no? El Banco Central reconoce hoy que hay atraso cambiario. Eso es lo primero. Yo creo que está bueno que se reconozca desde el oficialismo que hay atraso cambiario. Y yo lo que espero de mi gobierno es que no nos pase lo mismo que ahora, que el atraso... Porque atraso cambiario puede haber, y hubo en los gobiernos del frente. Ahora, este es el más alto de los últimos 50 años, con lo cual perjudicó y está perjudicando fuertemente nuestras exportaciones. En un país que yo digo, hablando groseramente, vos podés hacer lo que quieras. Lo que no podés hacer es que se te dificulten las exportaciones por un manejo cambiario, porque el Uruguay precisa desesperadamente exportar. No hay ninguna producción importante que podamos llevar adelante en nuestro país que la podemos consumir nosotros. Está por una cuestión demográfica. Por lo tanto, las exportaciones son vitales. Esto que al principio pegó en los exportadores vinculados al sector agropecuario, después la Cámara de Exportadores de Uruguay de diferentes rubros también dijo que estaban con ese problema. El reconocimiento no es poco, la diferencia es la profundidad, y yo lo que creo que tiene que haber política que no permitan que eso vuelva a ocurrir y que tengamos, en vez de el más alto de los últimos 50 años. Algo se ha corregido ahora en los últimos meses, no por acción del gobierno, pero bueno, ha tenido algún movimiento, por lo tanto tal vez hoy es menos profundo, pero sigue siendo muy alto. Tema combustible, que tampoco depende de ganadería, pero el subsidio que hoy se paga para el boleto urbano, el pasaje interdepartamental, esa transferencia que se da, ¿cómo ve este tema? Mirá, es un tema complejo. Ahora yo quiero que los gurises que vienen a Montevideo del interior sigan andando barato en ómnibus y tengan diferencia en el boleto estudiantil. Y de algún lado tiene que salir. Y si a su vez decimos que somos el motor del país, hay que demostrarlo en toda la cancha. Y bueno, así que capaz hay que, no digo que no haya que revisar, ¿no? Porque capaz se puede correr o ver de otro lado, no sé. Pero acá lo que no hay que olvidarse es que, como con los profesionales que nos cobran ¿cómo es el aporte después que te recibís? Dice, no, que el Uruguay es paga. No, vos estudiaste gratis, después tenés que poner para que haya gurises que no tengan ninguna condición que vengan a estudiar a Montevideo, a Paysandú, a donde cayó el avión, pero que haya becas para que ir a estudiar. ¿Y eso de quién tiene que salir? De los propios profesionales no sale todo, pero vos tenés que hacer un aporte, porque vivís en una sociedad. Las sociedades se organizan para ayudarse. ¿Y qué ayudarse? Ser solidario con el otro. Entonces, la verdad, a mí me parece que hay cosas que salen de otro sector y que se desvían, y es para qué, para bien de la sociedad. Y yo estoy muy conforme que ahora estamos llegando al 30% de los jóvenes con educación terciaria, ¿no? Y que el 90% de los que salieron de la UTEC es el primer universitario en la familia. Ahora, eso no es gratis, alguien tiene que bancar eso.
Y yo con eso estoy muy contento. Así como te digo que ahora tenemos que solucionar un problema que no es, pero es del agro, que es cómo puede ser que tengamos 20% de gurises que comen salteado. Que esto es así. Está reconocido por todo. Oficialismo, oposición, todo. Que tenemos el 20% de gurises por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué es estar por debajo de la línea de pobreza? Y que come salteado, como el caballo de ajedrez. Bueno, eso es inmoral en un país que producimos para 30, 40 millones. Bueno, lo decía Wilson hace, no sé, 40, 50 años. O sea, bueno, yo creo que a esta altura es criminal. ¿Por qué? Y porque estamos generando una generación, Mujica lo dijo al pasar ahí, que vos lo largás ya con una pérdida insustituible, porque si no comes bien, no te educas bien. Hay un ausentismo escolar llamativo y yo creo que tiene que ver con esto también. Y por ahí seguimos. Entonces, no son temas específicos del sector, pero tienen que ver y no podés mirar para el costado. Doctor Alfredo Frati, próximo ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, le deseo mucha suerte. Vamos a estar, por supuesto, si Dios quiere, en contacto, hablando, porque obviamente la tarea periodística requiere de eso, estar en comunicación. Que le vaya bien a usted, le va bien al sector, le va bien al país, así que bueno. Pasamos un tiempo que me pinchaste, no me entrevistabas más, pero ahora... No, pero ahora vuelve al tapete a la primera línea, bueno, ¿no? Pero sí, estábamos en la segunda, tercera ahí. No me diga eso, hasta mañana. No me diga eso. Bueno, le agradezco mucho, una muy linda charla. En realidad, voy a aprovechar para decir, porque yo sé que este programa se escucha mucho. No, en realidad yo soy de los que no me quejo de la prensa. En realidad, nunca sentí que me ningunearan y entiendo que a veces, como dije, bueno, si no tenés ninguna noticia para dar y si la audiencia no reclama alguna cuestión determinada, ¿para qué te van a entrevistar? Y hay que reconocer que usted es de los que, recuerdo cuando estuvo en el INAC, hablábamos permanentemente o muy seguido, no es de los que le esquiva el bulto, así que bueno. No, porque además yo creo que está bueno que la gente sepa qué es lo que uno está pensando y sobre todo cuando estás en un cargo de jerarquía o capacidad de decisión, qué es lo que estás haciendo. Y entonces en eso, la verdad, no, pero yo soy un agradecido a la prensa porque seguramente no hubiese tenido el recorrido político si no hubiese prensa que llevar a otros lugares, porque te tienen que conocer en otro, ¿no? Nadie cae, no bajás de un plato volador y te sentás ahí. De nuevo, sinceramente que le vaya muy bien, si a usted le va bien, al agro le va bien, al país le va bien, a todos nos va bien, así que bueno, vamos a seguir en contacto. Muchas gracias, Frati. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos, amigos, final de esta entrega de Valor Agregado. Mañana, miércoles, en la tardecita, nos vamos a reencontrar para seguir con más información vinculada a la actividad de los agronegocios.